nosotros como estudiantes de psicología de octavo semestre. Queremos pues que ustedes nos cuenten un poco acerca de su experiencia del síndrome de Tourette. Entonces pues queremos primero que todo que nos cuente su formación, qué estudió, qué estudios tiene y cuánto tiempo llevan en ese campo, en ese ámbito. Ok. Mi nombre es Mauricio Escobar Sánchez, yo soy psiquiatra de niños y adolescentes. Empecé mi formación como médico en la Universidad del Norte, en Barranquilla, allá me gradué. Después me fui a hacer rural e internado aquí en Bucaramanga con la Universidad Industrial de Santander. Posteriormente me trasladé a Bogotá a hacer mis estudios de psiquiatría en la Universidad Juan N. Corpas y inmediatamente pasé a hacer psiquiatría de niños y adolescentes en la Universidad del Bosque. Culminé mis estudios de formación a finales a finales del año 2000. Y llegué acá a Bucaramanga en el 2004. Desde entonces vengo trabajando solamente en niños y adolescentes. Esa es mi experiencia en el área. Bueno, en cuanto ya, ¿qué causas tiene el síndrome de Tourette o una experiencia en particular sobre que usted haya trabajado sobre el síndrome de Tourette? Bueno, el síndrome de Gilles de la Tourette es una enfermedad de origen neurológica, ¿cierto? Por lo tanto, desde mi especialidad, realmente lo que me llega a mí son las consecuencias de la enfermedad, porque básicamente la enfermedad inicialmente el que la aborda es el neurólogo, ¿sí? Y el neurólogo casi que al mismo tiempo lo vemos en compañía por los efectos mentales que genera la enfermedad de Gilles de la Tourette. ¿Qué diferencia habría, digamos, tenemos entendido que también el psicólogo entra a jugar una parte, digamos, en las consecuencias que tiene este síndrome? Entonces, ¿qué diferencia habría en el trabajo que hace el psicólogo y el que hace el psiquiatra? Claro, realmente todas estas patologías neuropsiquiátricas requieren de un equipo interdisciplinario donde va a estar siempre el neuropediatra, en el caso de la población infanto-juvenil, va a estar presente el psiquiatra infanto-juvenil, va a estar la psicóloga clínica, especialista en niños, y normalmente siempre hay o un psicopedagogo o terapeutas, tanto ocupacional como de lenguaje, que van a estar enfocados para mejorar la funcionalidad del niño dependiendo de cuál es la patología. En este caso específico, el propósito es generar la funcionalidad lo antes posible, tanto de la parte motora como de la parte fonológica y la funcionalidad social, porque esto normalmente altera la autoestima del niño. Okay. ¿Cuáles son las causas del síndrome de Tourette? Las causas, pues realmente no hay una explicación clara sobre la causa, pero parece ser que es una alteración viral que hay en el sistema nervioso central que genera este tipo de respuesta. ¿Nos podría como contar o narrar una experiencia suya acerca de este síndrome que usted haya tratado? Bueno, varios, pero realmente, como le decía al principio, yo lo que trato es la consecuencia mental o emocional que esto genera. Entonces, la gran mayoría de niños Gilles de la Tourette que llegan a mí, en su gran mayoría tienen una reacción muchas veces depresiva o en otras ocasiones ansiosa que altera su respuesta o ritmo académico. Entonces, lo que se va a abordar en este tipo de situación es la mejoría en su autoestima y que logre entender en qué consiste la enfermedad, cuáles son sus proyecciones y cómo le mejoramos desde ese contexto esa funcionalidad para que el niño no solamente la acepte, sino que entienda qué es lo que le está pasando. Cuando ellos entienden qué es lo que le está pasando, pues se mejora su funcionalidad en cualquiera de los contextos, sea el colegio, el barrio o la casa. ¿Qué tratamientos utiliza para mejorar esas consecuencias que genera el síndrome de Tourette en los niños? ¿Qué tratamientos utiliza? Bueno, dependiendo de la comorbilidad que se
se refiera o se manifieste dentro de ese contexto, pero como le decía, si normalmente son depresiones o ansiedad, si es una reacción y no cumple criterio para trastorno depresivo o ansioso, se maneja con terapia cognitivo-conductual y psicoeducación tanto a la familia como al niño que padece la enfermedad. Pero si ya es una comorbilidad donde se cumplen criterios para ansiedad o depresión o cualquier otra patología mental que de alguna manera se esté despertando a raíz del Gil de la Tourette o de pronto una predisposición genética mental que tenga este niño, pues se le maneja ya con medicamentos dependiendo de lo que esté expresando. Si es una depresión, tocaría con antidepresivos; si es un trastorno de ansiedad que cumple criterios, pues con ansiolíticos; si es una situación psicótica, pues con antipsicóticos, ¿sí? Dependiendo cuál sea la expresión clínica, hacia allá se va a ir el manejo farmacológico. No siempre se maneja con fármacos, ¿no? En cuanto a la terapia cognitiva-conductual, ¿cómo se haría en ese caso? Bueno, la terapia cognitivo-conductual consiste en tratar de cambiar el pensamiento, la cognición, para que el individuo cambie la conducta. En ese principio se maneja el paciente de tal manera que él vaya entendiendo qué es lo que está pasando y cambiándole los pensamientos automáticos que le generan alteración, ya sea depresivos o ansiosos. La gran mayoría de esos pensamientos, que son pensamientos automáticos porque ellos llegan, le generan una serie de comportamientos de acuerdo a ese pensamiento, y eso es lo que uno va a ver en respuesta a eso. Entonces uno lo que hace es reconocer el pensamiento, la emoción de ese pensamiento, es decir, ese pensamiento automático que me hace sentir tristeza, rabia, impotencia, frustración. Se pone a prueba el pensamiento, es decir, se interroga el pensamiento: ¿será que yo soy menos que los demás? ¿Eso qué me genera? Depresión. Entonces, ¿cuál es la respuesta? No, tú no eres menos que los demás por tener esto. Luego inmediatamente desaparece el sentimiento. Y así sucesivamente con todos los pensamientos automáticos se ponen a prueba, y una vez él mismo se da la respuesta, inmediatamente el sentimiento desaparece. Todos esos tratamientos, digamos, van relacionados como a trabajar las comorbilidades que están relacionadas con el trastorno, ¿sí? Pero, digamos, ¿hay algún tratamiento que se enfoque en, digamos, en los movimientos involuntarios y en los TIC como tal? Sí, claro. Eso ya es más neurológico. Cuando estos movimientos anormales son supremamente disfuncionales, en compañía o de la mano con neurología, se dan algunos medicamentos. Hay que tener mucho cuidado con esto porque hay algunos medicamentos que exacerban los movimientos. Entonces hay que escoger muy bien cuál es el medicamento adecuado y cuál es el que le va a generar mayor beneficio al paciente. No todos, ni en todos los pacientes responden a todos los medicamentos. Entonces, pero normalmente responde, por ejemplo, mucho más los antipsicóticos que los inhibidores selectivos de la recaptación de dopamina. De los antipsicóticos, el que mejor responde es la risperidona. ¿Sí? Pero existen otros medicamentos, por ejemplo, que son del grupo de los antidepresivos, de los antihipertensivos, es decir, para la tensión arterial, que son beta bloqueadores, que son muy buenos, pero generan unos efectos adversos como hipotensión postural. Entonces, a veces hay que tener mucho cuidado, y uno prefiere que sea el neurólogo el que lo maneje y no uno. La otra condición es cuando, por ejemplo, la comorbilidad no es una situación emocional. Cuando es, por ejemplo, un trastorno por déficit de atención y hiperactividad, que es muy frecuente en estos casos, ahí no se podría manejar, por ejemplo, metilfenidato, que es un estimulante, porque los estimulantes, dentro de su mecanismo de acción biológico, podrían llegar a exacerbar los movimientos. Entonces, para evitar esto, prefiere uno manejar no uno de primera línea, como en el caso de los antipsicóticos. No sé si usted ha escuchado, es que tenemos como la duda porque hay un tratamiento que se enfoca como en disminuir los TIC, pero es como más el área psicológica, que lo que busca, digamos, es, digamos, pues ese movimiento involuntario, reemplazarlo con una respuesta más adecuada. No sé si... Es posible, eso dentro del tratamiento cognitivo-conductual se menciona, pero lo que pasa es que aquí es un estímulo neurológico
el movimiento, pues de alguna manera mejorar los movimientos anormales, es dándole como cierta tranquilidad a ellos y buscarles un espacio de alivio. El espacio de alivio para ellos es su casa. Entonces, si la familia les muestra apoyo, pero además de eso le dice que puede hacer sus movimientos en la casa, el niño va a sentir una tranquilidad muy grande y él siempre se va a hacer propósitos. Es más fácil cuando a uno le dicen en tal sitio puede descansar, acostarse, relajarse. Alguien no hay ningún sitio, puede hacer este trabajo, pero no hay forma de que usted descanse. Los niveles de ansiedad van a aumentar y si es un niño ansioso, pues se va a desbordar emocionalmente, o si es un depresivo, va a terminar con una autoestima supremamente más baja y los propósitos para poder controlar estos movimientos pues no van a tener éxito. En cambio, si se hace todo lo contrario, la respuesta y la mejoría es mucho más evidente. Entonces podríamos tener dos cosas. Una, que la mejoría se dé realmente clínica porque los movimientos se han disminuido, o dos, que la familia y el niño ya se adaptaron a su enfermedad y los movimientos no han disminuido. Si es la primera, uno va a ver la funcionalidad inmediatamente, es decir, sus notas van a estar mucho mejor, su desempeño en las demás materias van a estar también más tranquilas, en la parte social también. Pero si es la segunda, de pronto no va a haber el mismo desempeño, ¿verdad? Pero emocionalmente ya no lo vamos a ver triste, no lo vamos a ver ansioso, ¿sí? Esa es más o menos la... Cuando dice que los síntomas del síndrome disminuyen con la edad, o sea, ¿qué viene a jugar ahí o qué papel? Es posible, lo que pasa es que hay una... Cuando ustedes me preguntaron al principio que cuál era la causa, yo les dije que se decía que era algo viral, ¿no? Realmente esa es una de las hipótesis existentes, es decir, que existe algún proceso infeccioso que termine alterando la bioquímica neurológica o la neurobioquímica, y por esto se desarrolla este tipo de alteración, por esta alteración bioquímica en ciertas áreas del cerebro, ¿sí? Pero existe otra que dice que no hay influencia infecciosa de ningún tipo, ni viral, ni bacteriana, ni micótica, ni parasitaria, ¿verdad?, a nivel cerebral, pero que genera la misma respuesta. Realmente todavía no hay una evidencia que diga con determinación es esto. Lo que sí se sabe es la presentación clínica y que el área comprometida es directamente el sistema nervioso. Bueno. Y que lo que hay es una alteración bioquímica. Ahora que hablamos de las causas otra vez, pues me gustaría saber su opinión. Bueno, en tiempos antiguos, cuando se empezó, digamos, a presentar este síndrome, se creía que era una causa psicológica, empezaron a estudiarla, como más que todo como resultado de un conflicto psíquico, empezaron a tratarlo, pero luego se empezaron a dar cuenta que se enfocaba más para el área de la neuropsicología, que era más como un resultado de algo del cerebro, ¿sí? ¿De qué piensa usted? ¿Si intervienen causas psicológicas o no tiene nada que ver lo psicológico en la causa de la enfermedad? Bueno, las escuelas donde yo me formé y la escuela donde actualmente laboro, que es la Universidad Autónoma de Bucaramanga, coincidencialmente, son biopsicosocial. Es decir, nosotros siempre pensamos que la causalidad de cualquier enfermedad tiene un componente biológico, un componente psicológico y un componente social. Entonces, si tú me respondes eso, yo te diría, para mí, todos los factores, de alguna manera,